Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 29 de abril, Milei destruye el salario mínimo mientras todo aumenta. Vamos a contar ahora cómo aumenta la carne, cómo aumentan también los lácteos, huevos. Lo único que baja, anunció el gobierno, es nafta y gasoil el jueves 1 de mayo, un 4%, después de un aumento de más de 130% en el último año. Y con Milei ya se destruyó un tercio del poder adquisitivo del salario mínimo. Hubo reunión esta mañana, no hubo acuerdo, los sindicatos pidieron una cosa, los empresarios ofrecían otra. El gobierno dijo, yo estoy más para el lado de los empresarios, así que en un rato vamos a ver cómo se definió eso. Pero mientras tanto también, el plan Platita de Caputo anunció una medida para fomentar el uso de dólares. Vamos a ver de qué se trata. Y empezó con las comparaciones, viste que todos los economistas tienen sus metáforas. Y en este caso vamos a ver cuál es la metáfora para Toto Caputo. La Argentina es un auto que ahora es un auto que es un autazo y antes era un auto que tenía olor a nafta. Unas cosas raras que trató de explicar el ministro de Economía. Y por supuesto también las últimas novedades del mundo. Mientras ustedes dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Salario mínimo. Ante la falta de acuerdo, el gobierno va a resolver el monto final del salario mínimo vital y móvil y lo va a hacer, como siempre, en sintonía con los empresarios, como sucede hasta ahora. Es lo que están anunciando desde la CTA, de la CTA autónoma y de la CTA también de los trabajadores. Hay un dato y es que las tres centrales sindicales, la CGT y las dos CTA, unificaron un criterio. De hecho, se reunieron ayer para hacer una misma oferta todos juntos. Pidieron un salario mínimo para abril de 644.000 pesos y para mayo de 657.000 pesos. El empresariado ofreció para abril 301.000 pesos, para mayo 306.000 pesos, es decir, menos de la mitad de lo que piden los sindicatos, y para junio 311.000 pesos. Es decir, los empresarios ofrecen 1,3% de aumento para el salario mínimo, que hoy está en 296.000 pesos. 300 lucas es el salario mínimo vital y móvil en la Argentina, con el que se calculan también las jubilaciones y otro tipo de prestaciones, ¿no? Ante la falta de acuerdo, el gobierno es el que va a resolver una vez más, de manera unilateral, el monto. Yo siempre cuento lo mismo cuando se dan este tipo de reuniones. Salario mínimo vital y móvil, el Consejo del Salario, ¿no? Se reúne el Estado, en representación allí con el secretario de Trabajo, que es un ex Techint, que es el que hasta antes de ser secretario de Trabajo iba a estas reuniones, pero en representación de los empresarios. Sí. Y del otro lado los sindicatos. Entonces uno supone, ¿no? Y es bastante evidente, que la pérdida de poder adquisitivo es un objetivo político compartido entre el gobierno y los empresarios, ¿no? Pagar menos. De hecho, con Milei se destruyó un tercio del poder adquisitivo del salario mínimo. Desde 2024, el salario mínimo real quedó reducido a menos de la mitad que en 2015. Es incluso más bajo que en la década del 90. Viste que siempre se hacen comparaciones con aquellos años. Esto según un informe del Centro de Investigación Cifra, de la CTA. Este martes se reunió entonces el Consejo del Salario, una mera formalidad, porque ya es la cuarta vez que pasa lo mismo. En las últimas 4 reuniones no se llegó a un acuerdo y la Secretaría de Trabajo terminó definiendo los aumentos a la medida de los empresarios y muy por debajo de la inflación. Ya se comió un tercio del poder adquisitivo, el gobierno de Milei, de lo que se podía pagar con un salario mínimo, por ejemplo, a mitad de 2015, ¿no? Mientras tanto, una fuerte suba en el precio de la carne y también de la leche. Desde la consultora LSG, la economista Florencia Iraghi explica que el aumento en carnes y lácteos representa el 75% de la suba de inflación en alimentos de abril, que según calcula sería en torno al 3,4%. Vamos a ver cuánto da finalmente la inflación de abril. Hay algunos que dicen que vuelve otra vez a mostrar un número inferior al 3%. Ah, ¿2 y pico? ¿Cómo? Yo te digo de verdad, si la inflación de abril arranca con 2, y yo ya no sé en qué creer realmente. Yo ya empiezo a sospechar, ¿no? Yo ya empiezo a creer que hay algo raro. Igual para esta van a cambiar efectivamente. No, eso va para después. Ah, para después, no cambia para esta, ¿no? No, estamos en campaña. Ahora vamos a escuchar a Marco Labaña explicar que ya están trabajando en un nuevo índice, que ya venía trabajando Marco Labaña. Pero no había dicho que ya lo tenía listo, Marco Labaña. Sigue estando listo. Pero... Salió a avisar que sigue estando listo. Pero que... le faltan unos retoques. No, es que me parece que no es Marco Labaña el que está frenando, obviamente, la implementación de la nueva forma de medir la inflación. Pero bueno,
La carne a la cuarta semana hay un aumento del 6,9%, a la cuarta semana de abril. Y hay que seguirlo eso, porque la carne obviamente tiene ahí sí una representación importante en la canasta de los argentinos. Y afecta bastante el índice de inflación. Pero más allá del dato y de cuánto afecta el índice de inflación, el consumo de carne en la Argentina, más que... es una cuestión, siempre lo decimos acá, es cultural poder comer carne en la Argentina. Ni siquiera es una cuestión de económica. No, y además ya lo veníamos diciendo. Poder comerse un churrasco en la Argentina, ¿no? Lo veníamos diciendo. Muchas veces hay mucha gente que no podía comprar la carne, se había pasado a comer pollo. Pero también el pollo subió un montonazo, claro. Un montonazo. Entonces está difícil. Claro. Y eso en un contexto de consumo de carne en el mercado interno más bajo de los últimos 20 años. Y en paralelo, récord de exportación de carne, ¿no? La carne argentina se come afuera. Bueno, el gobierno de todas formas está negociando empresa por empresa para tratar de convencer a todos los sectores de que no pasen a precios el movimiento del dólar tras la salida del cepo cambiario, salida parcial del cepo cambiario. Hay rubros de todas formas que ya están aumentando mucho más de lo esperado. El caso más emblemático es definitivamente el de la carne vacuna, que subió más de 30% en menos de un mes, presiona hacia arriba el indicador de inflación del mes de abril. Y la conversación de estos días, más allá del, yo insisto siempre más allá del dato, es que hace rato está difícil comprarse un pedazo de carne, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Y ya no hay ningún corte hoy por debajo de las 10 lucas el kilo. Ningún corte. Hasta los cortes, lo venimos charlando ayer, ¿no? Sí. El roast beef, la carnada, los cortes más populares que no son ni siquiera para comerse un asado. No. Son para cocinar algo, para llenar un poco la plata. Para guisar, porque son cocciones largas, porque hay que ablandar esa carne que muchas veces es dura. Bueno, escuchen la preocupación de un carnicero por la baja del consumo de carne, a ver. Sí, hubo un 10% aumento en estos días y la gente, viste, que busca precio, el tema de la plata y eso, viste. Sí. Y bajó mucho la venta. Sí, bajó mucho la venta. Bastante. Bien. Está muy tranquilo. Vos me comentabas que remarcaron algunos precios en un 10%, por ejemplo, ¿en qué corte? Por ejemplo, la paleta estaba a 9.000 la semana pasada, ahora está a 9.900. Claro. Subió un 10%, digamos. Bien. Después los bifes, la carne picada, lo mismo. Lo que más sale hoy en día es pollo y alita, patamulo, milanesa. Sí. Carne muy baja. Sí. ¿Y les dicen cuando van a estar? Mirá, ahí está el asado, el tapa de asado arriba de 10 lucas, el asado 10 lucas. 10 lucas el kilo. Sí. Y buen precio, te digo. Sí, que es buen precio, pero que igual, digamos, está bien que es un corte muy consumido en la Argentina, pero de vuelta también es un corte que tiene la mitad de grasa y hueso. O sea, claro. Sí. No, y en la Argentina, insisto, ¿no? Que esté caro el precio del churrasco, el precio de comerse una milanesa. Ya ni te digo ni siquiera de hacer un buen asado el fin de semana. Pero el precio que no se pueda comer carne en la Argentina. Sí. Bueno, también están caros los huevos y esto lo venimos viendo desde hace rato. Este mes, además, el precio de los huevos siguió aumentando. Están inflados, sí. Están inflados los huevos. Sí. Los huevos llenos. Acompañando el salto también de precios mayoristas del 40% según un relevamiento de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Hay varios factores que explican la suba de los huevos. Factores externos. La gripe aviar que amenaza a Estados Unidos hace que ellos produzcan menos y entonces salen a comprar más por el mundo. ¿Y dónde están? Bueno, acá, vendiendo nosotros para allá. Y también algunos factores internos, los cambios en la alimentación hacia proteína barata, representada por los huevos, y también el costo de alimentar la gallina que da los huevos. Por lo mismo, por las mismas razones del costo de exportación, de lo que les sirve más a los productores exportar, en este caso está también llevando para arriba el precio del huevo. Pero fíjate, ¿no? Pasás al huevo porque no podés comer carne, ¿no? Buscás reemplazar proteínas. Sí, claro. Te aumenta el precio del huevo. ¿A dónde vas? ¿Qué seguís buscando? ¿Hacia dónde vas en tu dieta cotidiana para tratar de ahorrar para llegar a fin de mes, ¿no? Después, por supuesto, está el relato del gobierno en paralelo a esta realidad, a la vida real de las personas. Y ahí llega Caputo, con los planes del gobierno tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dice que tiene una medida sorpresa, el mago Caputo, para fomentar el uso de dólares. Ratificó esta senda de atraso cambiario al afirmar que se terminó la época de la Argentina regalada en dólares.
Ahora lo que está en la Argentina es cara en dólares, hay inflación en dólares. Y adelantó que habrá un anuncio dentro de las próximas 2 semanas para aumentar la circulación de la divisa estadounidense. Muy entusiasmado, dijo, ya es el fin de la inflación. Bueno, todo siempre muy grandilocuente. Y acá le metió una metáfora sobre la economía, los autos. Va, a ver. Hoy tenemos un muy buen auto. Imagínense como que la economía es un auto, ¿sí? Y si tenés, digamos, buenos fundamentals económicos, tenés un buen auto. Si vos tenés un buen ancla fiscal, tenés un buen motor. Tenés un auto que anda bien. ¿Qué pasa típicamente? Y ahora imagínense que el nivel de monetización, el nivel de la cantidad de dinero, es el combustible. Nosotros hoy tenemos el desafío de remonetizar la economía más, porque están en un nivel de monetización muy bajo, de poco menos de la mitad de lo que es normalmente, pero hoy tenemos un muy buen auto. Tenemos un muy buen auto. Un muy buen auto. Bárbaro, me alegro. Comparando de vuelta con la época kirchnerista, que seguro era un mal en auto. El kirchnerismo era un pésimo. Los fundamentals son tan malos que es como que tenemos un muy mal auto. Muy mal auto. Un motor que no anda. ¿Y el kirchnerismo qué hace? Y le tira nafta, y le tira nafta. Claro, y lo prende fuego y se va. Le tira nafta, le tira nafta. Claro, y el problema no es la nafta, el problema es que el auto no anda. Ahí está. Entonces se llena de nafta y olor a nafta por todos lados. Nadie se quiere acercar al auto. Si hay una chispita, la economía o el auto explota. ¿Arranca o no arranca? ¿Sí? Ahora nosotros estamos en una situación en que tenemos un gran auto. Sí, estamos de vuelta uno de los 5 mejores Quiero ver hasta dónde lo lleva. Para el fondo en términos de fundamentals. Entonces tenemos un gran motor. Ahí está con el motor de vuelta. Y como pasa en los autos, un gran motor te pide más nafta. Bueno, claro. ¿Sí? Pero no tenemos y nosotros, pero no hay nafta. por el contrario, por el diseño de nuestra política, estamos sacando nafta. Nosotros retiramos pesos. ¿Con qué mandar el auto? Por superávit, vamos a retirar más pesos con la emisión de este bono de Bopreal para... pero va a poner Bopreal en vez de nafta. ¿Pero qué es el tanque de gas, el Bopreal? Vos llegás a la estación de servicio. ¿El GNC? Bopreal lleno, por favor. ¿De qué te dice el chelo? No, para cargar Bopreal se tiene que bajar todo el auto. ¿Te acordás cuando decíamos bajar el auto para cargar el tanque? Nah, espectacular. Bueno, las metáforas de Toto Caputo, chicos, tenemos un autazo. Quédense tranquilos. Por ahí no alcanza para llenarle el tanque de nafta, pero el autazo anda bárbaro. Está estacionado en la puerta y no se puede mover, pero tenemos un autazo. Pero, ey. Bueno. Pasen, mírenlo, sáquense fotos, pero no se mueve. Me hace acordar un amigo, tenía yo un amigo. Hacía eso. ¿Qué hacía? Iba, tenía un lindo auto, pero no andaba muy bien de guita para echarle nafta en el pueblo, pues salía a dar la vuelta en el auto. No. Estaba, por la avenida, ¿viste? A dar la vuelta del perro por la avenida. De punta hasta allá, hasta el cementerio y volvía después hasta la Plaza San Martín. Y de vuelta hasta el cementerio y la Plaza San Martín. Era una vuelta larga. Y todos los fines de semana todos salíamos a una vuelta en el auto. Y, viste, da la vuelta en el auto y saluda a uno, saluda al otro. Es como el encuentro del pueblo, era dar la vuelta en el auto. Y mi amigo tenía un lindo auto, buen parlante, música fuerte, pero no andaba, justo en una época medio complicada para llenarle el tanque. Entonces, ¿qué hacía? Iba hasta la avenida, buscaba un buen lugar, se estacionaba ahí, nos bajábamos del auto, ponía música, no dábamos vuelta, porque no daba para dar vuelta. Claro. El auto estaba bárbaro, pero no había para nafta. Entonces nos quedamos quietitos ahí, viendo pasar al resto y saludando. Está bien. Canchereando con el auto. Canchereando con el auto, que andaba bárbaro, estaba lindo. Tenía las luces, ¿te acordás la época que le ponían luces abajo? Ay, la violetera. Un horror. Un espanto. Pero en ese momento estaba bárbaro. ¿Sabés lo que era? Vos le ponías música fuerte y tenía las luces. Buffer y todo, y la luz se seguía el ritmo, los graves de la música. Rítmica. Para tenerlo estacionado sin un mango para nafta, pero para tenerlo estacionado estaba bárbaro. Bueno, es más o menos el auto de Toto Caputo. Me da un poco la sensación, ya que estamos con metáfora, Toto, te cuento mi historia también. Bueno, en fin, ahí Caputo muy entusiasmado. Mientras tanto aumenta todo. Salvo hablando de nafta, va a bajar la nafta. Desde la petrolera estatal YPF anunciaron este martes que el precio de los combustibles, la nafta y el gasoil, va a bajar 4% en promedio a partir del próximo jueves 1 de mayo en todo el país. Muy entusiasmado también, así lo anunciaba el presidente de YPF, Horacio Marín, esta mañana en Radio Mitre. A ver. Cambio de tema. ¿Baja la nafta en mayo? ¿Vos querés la primicia? Y sí, siempre. Siempre. A partir del 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, el promedio de los combustibles YPF lo va a bajar 4%. Va. Bien. 4%. Jueves.
¿Cuánto hace que no se ve en el país una baja del combustible 4%? Es la segunda vez que yo lo hago. Pero la otra vez fue de 1%. La otra vez yo bajé 5, pero después hubo un aumento de impuestos que terminó siendo... En 1. Entonces fue 1. No, en 2% promedio. 2, ok. Pero como yo me acuerdo que fui al piso y hablé con ustedes, Sí. acuérdense que tenemos un compromiso tácito que tenemos nosotros en YPF con todos los consumidores, que cuando hay que bajar la nafta la bajamos, pero que cuando hay que subirla también la vamos a subir. Según el precio del petróleo, según el Brent. Según precio del petróleo, hay 4 parámetros: el tipo de cambio, precio del petróleo, impuestos y precio de los biocombustibles. Bueno, en una estación de servicio, luego de esta noticia, un motoquero... Mandamos al móvil, por supuesto. Claro, un motoquero muy informado sobre cómo funcionan los commodities, los precios internacionales, cuánto baja acá en la Argentina, desarrolla ahí, mientras carga nafta en la moto, su idea de esto que acaba de anunciar el gobierno. A ver. Momento, baja la nafta en mayo. ¿Sabías? ¿Baja o sube? Baja, mira, es raro que... Sabemos que a nivel la nafta es un commodity, sabemos que tiene un precio internacional, sabemos que en todo el mundo está bajando un 15%, ¿y acá cuánto bajó? Un 4. 4% a partir de mayo, lo anunció el presidente de YPF. Entonces, ¿baja o sube? Porque si en todo el mundo bajó un 15% y acá solo baja un 4%, ¿cuál es la realidad? Esperás que baje más. O sea, tu reclamo es que baje. Debería bajar más, Rafa, claro. ¿Cuánto subió desde que cambió el gobierno la nafta? La verdad es un desastre. Festejar un 4% de baja me parece raro, por lo menos. Mirá el tipo, qué bateado. Impresionante. Un motoquito. Claro, si en el mundo baja 15% y acá baja 4%, en realidad acá está subiendo, dijo. A mí es como un cálculo muy razonable. Muy bien. Qué linda la economía al paso. El argentino sabe de economía. Sí, Es mentira que no. No te queda Ellos están otra. acostumbrados a las crisis, a remar, a camparar, plazo fijo, inflación, peso, dólar. Sí, no te queda otra. Cualquiera sí. termina sabiendo más o menos un poco de inflación y además bien. Bien explicado además. Los commodities tanto, 15, es un acá commodity, 4. ya sabemos, la nafta es un espectacular. commodity. Muy buena explicación ahí el Muy motoquero en la bien. estación de servicio. Bueno, mientras el gobierno anuncia que baja la nafta, la contracara. En mayo hay otras variables que van a registrar aumentos. En la lista de rubros que van a tener ajustes, lo contábamos ayer también, el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires, también las prepagas, también los alquileres, los servicios públicos como agua, electricidad y gas van a aumentar en mayo. Las tarifas de electricidad y de gas se van a mover, no se sabe en cuánto el porcentaje, pero probablemente en línea con la inflación. En las prepagas, al menos 3 empresas ya comunicaron que van a incrementar sus cuotas. Revisen ahí los que tienen prepagas. El gobierno salió a celebrar en las últimas horas que había, por negociación con las empresas, moderado el aumento. Claro, había empresas que por ahí te decían, te voy a aumentar 3,2%, bajaban un 0,6% y terminaban aumentando un 2,8%, 2,6%, que es el caso, por ejemplo, de OSDE. Swiss Medical, 2,4%, Medife, 2,7% de aumento. Bueno, es lo que se viene. ¿De Galeno ahí? De Galeno, por ahora no tengo acá de Galeno. Además, viajar en transporte público en la ciudad y el conurbano también va a ser más caro a partir de mayo. Los usuarios van a tener que prepararse ahí para aumentos del 6% en promedio. Y también, bueno, la reacción, en este caso ahora, de un pasajero al enterarse de que en mayo también aumenta el boleto de colectivo. ¿Sabías que va a aumentar el colectivo? ¿Va a aumentar otra vez? Sí, va a aumentar otra vez. Es un aumento del 6%. Oh, no, aumenta nuestro sueldo también, nada. ¿Tu sueldo no ha aumentado? No, ¿Desde cuándo? desde hace rato. Hace rato que no te aumentan el sueldo. Bueno, el pasaje mínimo para viajar en Capital Federal va a ser de 450 pesos. ¿Qué te parece? No, mucho ya, para nosotros. ¿Cuántos colectivos te tomas por día? 2 colectivos. 2 colectivos, o sea, tenés por lo menos 900 pesos para ir, 900 para volver. ¿Cómo te impacta en tu economía diaria? Más o menos, me alcanza más o menos. ¿Llegas bien a fin de mes? No. Está difícil. Sí, difícil. ¿Cómo se hace? Luchando así, tirando. ¿A qué te dedicas? Una limpieza. ¿A limpieza? ¿Limpieza de hogares? ¿Limpieza de edificios? No, una limpieza de como edificios, así. Bueno, ahí en Constitución un móvil de IP con un laburante, la vida real de las personas, y después está el ministro de Economía haciendo metáforas con los autos, los motores, la nafta y qué sé yo, ¿no? Otro testimonio en la calle también.
cómo impactan los aumentos en el transporte, los aumentos en los servicios, los aumentos en el costo que después no podés bajar, que el laburante no puede bajar porque tiene que viajar para trabajar. Sí, me mata la primera pregunta, la repregunta que le hace el tipo, el laburante, le dice, ¿Otra vez aumentó? Claro, otra vez aumentó. Otro testimonio en la calle, la vida real de las personas. A ver. No, vengo a laburar de Palermo. ¿Ya sabía que aumenta el colectivo? Sí, sí. ¿Qué le parece? El tema es que te aumenta todos los meses, ¿viste? Y el sueldo. ¿No? ¿A qué te dedicas? No, laburo en seguridad. Pero, ¿viste, no? ¿Qué lo sentís? Más que nada, ¿en qué sentís los aumentos? No, el tema del boleto, yo tomo un montón de... Tomo varios colectivos, ¿viste? ¿Cuántos? Voy hasta San Miguel, yo voy. ¿Cuántos colectivos te tomás? Me tomo 3. 3 y un, ¿viste? Y un tren, el tren. ¿Sacás la cuenta cuánto gastás por día en boleto? Yo al mes más o menos como casi 30, 40 lucas, Mucha plata, ¿viste? Ya, ¿viste? Uno más o menos le aumentan, ¿viste? Pero cada tanto, ¿viste? El sueldo, Las paritarias, ¿viste? ¿No? ¿Me entendés? ¿Llegás a fin de mes? Te digo la verdad, no, ¿viste? Ahí nomás, ¿viste? Y aparte de la comida y todo, ¿no? ¿Cómo se compone tu familia? No, vivo solo yo. ¿Solo? Sí. Ajá. ¿Qué recortaste? Muchas cosas, Muchas cosas, ¿viste? ¿No? Muchas cosas, ¿viste? Por ejemplo. También, ¿viste? Tenés que andar buscando, ¿viste? Los precios, ¿viste? Si vos tenés que comer, ¿viste? ¿No? ¿Cuántas horas trabajás por día? Y no, tengo 2 laburos. Sí. ¿Los 2 de seguridad? Sí. O sea que, ¿a qué hora empezás? ¿A qué hora te levantás? ¿A qué hora terminas tu día? A las 4 de la mañana. ¿Y volvés a tu casa? Tipo 10 más o menos. 12 a veces, ¿viste? ¿No? Que con un laburo no te alcanza. ¿Me entendés? Bueno, hay un testimonio en Chacarita, acá en la ciudad de Buenos Aires, pero me parece muy representativo de cómo está hoy el trabajador en la Argentina. Tipo 2 laburos, arranca a las 4 de la mañana, termina a las 10 de la noche, se toma cuántos colectivos para llegar, le aumentan las tarifas, le aumentan los servicios. Y claro, no llega a fin de mes, incluso teniendo 2 trabajos. No es un caso aislado, no es un tipo que justo se encontraron en la calle con un testimonio de las complicaciones de su vida laboral y cotidiana. Así es la mayoría de la situación de los trabajadores en la Argentina, mientras el gobierno dice que el consumo está repuntando, dijo Milei el otro día, que sacaron a 10 millones de argentinos de la pobreza en los últimos 6 meses. Vos decís, pero pará, de verdad, vos después vas a la vida real de las personas y las historias son muy distintas de lo que pasa en los barrios, de lo que pasa con los laburantes. Se viene ahora el 1 de mayo, Día del Trabajador, mañana una movilización de la CGT, de la CTA, también una advertencia no solo al gobierno, sino también a la oposición, a la dirigencia política, sobre todo de los sectores vinculados al peronismo, los sectores sindicales, que muchos de ellos incluso todavía no terminan de comprender cómo está de precarizado, de fragmentado, de destruido el mercado laboral en la Argentina. Y creen, muchos de ellos, cuando hablas de trabajo, te siguen hablando de una Argentina que ya no existe. Que por supuesto uno puede pensar, ¿cuál es la alternativa? Volver a tratar de construir esa Argentina del pleno empleo, de la fábrica a la casa y de la casa a la fábrica, etc. O ya es un mercado laboral tan heterogéneo, tan distinto, es tan complejo de abordar, que es necesario pensar alternativas, innovar, ser más creativos para pensar cómo representar hoy a los trabajadores en la Argentina. Porque esa es la realidad de los trabajadores. Los tipos y mujeres que tienen trabajo, que tienen 2 trabajos, pero que no llegan a fin de mes. Ni con trabajo, a veces ni con trabajo registrado. Bueno, y mientras tanto a veces encontrás, no solo de... Sacá al gobierno, que hoy lo contamos cuando arrancó este resumen. Reunión del Consejo del Salario, le van a dar una miseria de aumento, ya se comieron 1/3 del salario mínimo, en línea con lo que pretenden los empresarios, no los sindicatos. Ahora, ¿qué pasa también con la representación política de los trabajadores hoy en la Argentina? ¿Quién representa a esos trabajadores para que después no vayan y voten a Milei, muchos de ellos, sectores populares que se vieron representados en Milei, que tal vez muchos de ellos mantengan hoy en Milei alguna esperanza? Bueno, hasta que no se le presente una alternativa política, seguirá para muchos siendo Milei la alternativa.
Ni hablar cuando vayamos ahora, te voy a contar las últimas novedades de la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Va a decir, bueno, no, evidentemente estamos muy lejos de pensar y discutir cómo volver a representar a ese sector de la sociedad. Bueno, hablando de inflación, costo de vida y demás, el INDEC avanza en cambios para medir la inflación y la pobreza. Así lo comunicó Marco Labaña, el director del INDEC, que también era director del INDEC en el gobierno de Alberto Fernández. Explicó que buscan actualizar las canastas y mejorar el análisis sin alterar la confianza. Dice que las estadísticas deben adaptarse a las nuevas realidades. A ver. Las estadísticas permanentemente están en cambios. Hay algunos índices que son más, suenan más, hacen más ruido, como la inflación o mismo pobreza, que hoy todavía no está, pero en algún momento va a haber cambios. Un tiempo más largo, no empecemos ahora con la paranoia de que cambiamos la pobreza ahora, va a estar en un tiempo. No ahora, claro. Pero las estadísticas, un año, 2 años. Sí, hay que trabajarlo todavía, primero tenemos que pasar esta etapa. Pero las estadísticas permanentemente tienen que ir incorporando las nuevas realidades. Y eso es lo que uno va haciendo y hay que hacerlo de forma lenta, hay que hacerlo de forma muy cuidadosa para que esos cambios no generen alteraciones en los datos que uno viene dando, ¿no? Que no haya desconfianza en lo que se está haciendo. Está bien eso. La pregunta del millón es, ¿qué cambios específicos va a haber en materia de inflación de cara al futuro? Que además entiendo que el cambio va a ser después de la elección, más allá de que la decisión no es suya, es política. Se habló mucho de que si iba a ser ahora, si iba a hacerse después. ¿Hay definición al respecto o todavía no? Mira, todavía no tenemos definición de cuándo. Después de las elecciones, lo que sí está claro que eso cuando pongamos la fecha donde se va a publicar, lo que vamos a hacer y corresponde es armar una serie de reuniones con referentes, con la academia, con periodismo, justamente para explicar muy bien qué es lo que se va a hacer en el índice. El índice básicamente lo que hace es actualizar las canastas y a su vez implementar muchas mejoras que no necesariamente el usuario lo va a terminar viendo en el numerito final, pero sí a nosotros nos va a permitir un mejor análisis, una mayor granularidad de la información. Bueno, ahí está. Todo lo que parece indicar Marco Labaña es, en esta entrevista que él otorga en La Nación Más, es: yo tengo listo un nuevo índice de medición de inflación y de pobreza, pero me lo está parando el gobierno porque no es momento. ¿Por qué no es momento? Porque estamos en un año electoral. Si yo modifico el índice de cómo se mide la inflación va a dar más alta y al gobierno no le conviene en campaña. Entiéndase de esa forma lo que está diciendo Marco Labaña, ¿no? Después habrá que ver si llegará el momento en algún... Evidentemente, ya hay varios cuestionamientos al peso que tienen los servicios en la medición de la inflación, cómo se conforma también esa canasta y demás. Es evidente que en algún momento va a ser necesario, como dijo él, adaptar a las nuevas realidades la forma en que se mide la inflación en la Argentina. Cambiamos de tema. Javier Milei se reunió con el jefe del Comando Sur en la Casa Rosada. Hace instantes nada más el presidente recibió al almirante Alvin Holsey y a su comitiva. Del encuentro también participó el ministro de Defensa, Luis Petri. Mirá qué fotón que metieron ahí en la Casa Rosada todos los estadounidenses, uno al lado del otro, con todos sus cositos ahí en el... Viste que se ponen un montón de... ¿Cómo se llama? Medallas, cositas, con decoraciones. Todo bárbaro, la verdad. Y ahí está. Bueno, pero por lo menos esta vez... Se parece mucho a Eddie Murphy, con todo respeto por el señor jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Tiene un aire. Tiene como un aire a Eddie Murphy, ¿no? Hay una cosa ahí de mendigo millonario, como es de príncipe suelto de Nueva York. Sí, un príncipe suelto en la Casa Rosada. ¿Qué hace Eddie Murphy en la Casa Rosada? Yo ya no entiendo nada, chicos. No, igual por lo menos voy a decir algo bueno de Milei. Por lo menos esta vez no se disfrazó como cuando vino Richardson. Ah, no se puso de soldado. Porque la reunión con Laura Richardson, la anterior, había sido en el sur, en Ushuaia. Sí, ahí se tuvo que... Y ahí se vistió de soldado. Se vistió de G.I. Joe, sí. De G.I. Joe, es verdad. Claro, por lo menos esta vez lo recibió de traje. Me parece mejor. Un poco más digno. Dentro de todo. Bueno, hace 2 semanas Milei había recibido al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también en la Casa Rosada. Esta es una nueva muestra del alineamiento total, sin cavilaciones, a Estados Unidos. El presidente ahora recibiendo al jefe del Comando Sur. Con un vuelo directo del almirante de Miami, destino a Buenos Aires. No es una gira regional, al igual que Bessent. Vienen específicamente a ordenar su delegación en el gobierno argentino, de alguna forma, ¿no? Me parece que es bastante evidente, ¿no? Vienen como a decir, bueno, muchachos, vengo a hacerme cargo de lo que me toca. Porque además hoy también Holsey, en realidad mañana, creo, va a viajar a Ushuaia. Están ahí todo el tema de la construcción de una base naval, tensiones con China y la Argentina en el medio, ¿no?
Si es por Milei, tomá, hermano. ¿Dónde te querés? Te dejo la llave, le dice. Decímelo, claro. Bueno, luego de haber llegado al país ayer por la tarde, desde el Comando Sur comunicaron a través de un posteo en Twitter que el viaje tenía por objetivo el encuentro con líderes gubernamentales y de defensa para debatir el fortalecimiento de la cooperación en defensa. Dicen, Argentina es un socio regional de confianza en la promoción de la democracia, la seguridad y la prosperidad. ¿Por qué suponer que es por otra razón? No, es simplemente porque somos de confianza y para la prosperidad. Bueno, tuiteó Milei, ¿no? Está con el tema de odiar lo suficiente a los periodistas. Me encanta odiar a los periodistas, claro. ¿Cuánto es suficiente odio? Un nuevo mensaje a los periodistas del presidente de la Nación. Dado todo lo que lloran cada vez que les contesto a la montaña gigante de mentiras, calumnias e injurias que a diario suelen decir, yo les pregunto, ¿no se les ocurrió dejar de mentir y empezar por decir la verdad? Si cometen un error, ¿qué les parece pedir perdón? El tema es que no especifica a qué se refiere, ¿no? Al mismo tiempo es indignante que cada vez que se les señalen los errores, en lugar de pedir perdón o aclarar el tema, lloran ataque a la prensa. Entiendan que no está por encima de nadie y que cuando erran, mucho más de lo normal, pidan perdón. El nivel de soberbia y ego desaforado los hace pensar que están sobre una torre de marfil que ya no existe y que las redes sociales les muestran todo el tiempo los seres despreciables en que se han convertido. Si no empiezan a pedir perdón, cada día valdrá más la frase, la gente no odia lo suficiente a los periodistas. ¡Chao!, dice el presidente, en una batalla permanente con el periodismo en general, ¿no? Con algunos periodistas en particular. Y eso que tiene al 80% del periodismo argentino a favor, ¿eh? Imagínate lo que sería bancarse un periodismo crítico, mayoritariamente crítico, opositor y en contra, como el que tuvo, por ejemplo, sin ir más lejos, Cristina cuando era presidenta. Claro, claro. Que realmente era impactante, ¿no? En ese entonces tenías que buscar. Había algunos medios que más o menos tenían... Ahora, con el 80% de los periodistas de los grandes medios, tenés 3 canales de televisión, diarios, radios. Y con el final del periodismo... Canales de stream, todo. Corporativista, porque lo que vemos, por ejemplo, es que convive Paulino, digamos, con un montón de gente que le chupa un huevo lo que le digan a este Paulino. Los compañeros ya no son más corporativistas los periodistas, ¿viste? Se bancan cualquier cosa y convivir, digamos, con que el presidente les diga, incluso a sus propios compañeros, una barbaridad. Igual... más allá de los problemas que tiene Milei con la crítica, ¿no? Con las diferencias, lo de no odiar lo suficiente hay que empezar a entenderlo como lo que es violencia política. No odiar lo suficiente, ponerle acá a los periodistas, pero es a los economistas, a los dirigentes sociales, a los dirigentes políticos, a la gente, a cualquiera que se exprese en contra de este gobierno, sea con respeto o sin respeto, ¿viste? Porque ya no importa. Dice, a mí la línea oficial es, a Milei no le molesta que lo critiquen, le molesta que mientan. No, que lo critiquen también. Le molesta todo lo que no sea adulación permanente. Milei por eso se rodea de un círculo tan chiquitito, que es su hermana y Santiago Caputo, y no mucho más. Gente que le dice que es un fenómeno, que está todo bien, que le da premios, que le da condecoraciones, premios falopas, lo hacen viajar por el mundo para recibir premios. Solamente la gente que le dice que es un fenómeno, que es el mejor presidente de la historia, que tiene al mejor ministro de Economía de la historia, que es el presidente más grande de la humanidad. Solamente de eso se puede rodear Milei. Tiene un problema patológico con la crítica. Sí, es patológico. Y no puede soltar. Porque también bien hubiera podido decir lo que viene diciendo respecto del odio hacia los periodistas y dejar que pase. Porque pasan tantas cosas en Argentina. Claro. Dejar que la noticia quede sepultada. Pero no. Necesita redoblar la apuesta. Aferrarse, ¿no? A sus propias declaraciones. Insisto con algo. Lo dice con... A ojo nomás te digo, el 80% de los medios, de los comunicadores, de los periodistas, llámale como quieras, algunos, a favor del gobierno. El relato de la cadena de la felicidad oficial es permanente. Vos prendés la tele y casi no hay, por momentos, casi no hay canales críticos del gobierno. Por momentos no hay canales críticos al gobierno, canales de televisión. En las redes sociales, bueno, es una cuestión más ahí... Una especie de anarquía. Por supuesto, también muy coordinado el gobierno, con mucha guita puesta en las redes sociales. Mucho fierro. Mucho fierro, mucha plata, eso sale mucha plata, de la tuya también. Después, canales de streams. Estoy hablando de radio. Pauta, de todo eso es lo que hablan de la pauta y eso. Imagínate el día que, por alguna razón, empieza a encontrar de verdad que el periodismo es crítico.
Que los medios de verdad son críticos con su gestión. Que empieza a encontrar en la sociedad de vuelta un vuelto de crítica. Porque hasta ahora el tipo mira las encuestas, más allá de algunas mediciones de los últimos días que marcan más, menos, 3, 4 puntos de caída de imagen positiva, de desconfianza en la gestión, está el índice de la ITELA, etcétera. Más o menos mantiene, y supongo que este año se va a verificar en las elecciones, todavía un piso considerable de respaldo popular, social, de imagen positiva, a pesar de todo, ¿no? Y creo, y esto lo venimos diciendo desde el principio, el verdadero Milei se va a ver cuando pierda apoyo social. Ahí se va a ver el verdadero Milei. Y este personaje que hoy parece para algunos todavía medio pintoresco, que en todo caso algunos periodistas critican la forma, no les gusta que sea así, qué sé yo, pero el fondo banca todo paquete cerrado, ahí se va a ver el verdadero Milei, ¿no? Bueno, y mientras tanto la interna peronista en la provincia de Buenos Aires, luego de la suspensión de las PASO, ayer la legislatura porteña suspendió las PASO en la provincia de Buenos Aires y en medio de la discusión Facundo Tignanelli, legislador, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, referente de Máximo Kirchner y de la Cámpora, cuestionó a los que hablan del dedo de Cristina porque no les conoce ninguna interna ganada, dijo. A ver. La atención que muchos legisladores que hacen uso de la palabra critican el dedo, critican el sistema de selección, critican y critican y critican y critican, y no les conozco una interna ganada en ningún lado. Y están acá y pueden opinar y pueden hablar, y ese sistema de selección y ese dedo tan cuestionado es quizás, en términos del peronismo, el que nos permitió ganarle a Mauricio Macri. Cuando muchos y muchas de los que hoy critican el dedo no tenían confianza en que se le podía ganar a Mauricio Macri ni que se le podía ganar a La Leona en la provincia de Buenos Aires. Y ese mismo dedo arbitrario y ese mismo dedo que tanto se cuestiona es el dedo que definió que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires encare la elección en el año 2019 que permitió ganarle a Vidal. Es más, le digo, estoy orgulloso de ese dedo. No hubo un diputado, si se quiere, puesto a dedo en esa lista por la provincia de Buenos Aires que haya votado a favor del DNU o a favor de la ley base. Entonces, orgulloso de los representantes y las representantes de la provincia de Buenos Aires que fueron puestos a dedo en esa lista y que cuando entraron al Congreso hicieron lo que tenían que hacer y representaron a quienes tenían que representar. Bueno, ahí está, Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados Unión por la Patria, en la Cámara de Diputados bonaerense, dando un discurso sobre la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Digamos, no es solo una entrevista en una radio, alguna declaración, un tuit. Ya es directamente un discurso en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Esta mañana el que contesta, porque claramente parece que la referencia de Tignanelli era para, por ejemplo, entre otros, el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, ex Cámpora también, habló en el Destape con Ari Lijalad esta mañana, dijo que no existe una interna, sino que lo que en verdad hay es un grupito de irresponsables. A ver. Una pregunta, Andrés, porque uno entendería que hay digamos, una interna o discusiones fuertes entre personas que ideológicamente... No hay ninguna interna. Hay un gobernador elegido por el pueblo que está gobernando con Milei en la Casa Rosada. Y después hay un grupo de irresponsables. Eso es, digamos, lo que está ocurriendo. Perdón, que te... No, está bien. Creo que siempre se usa la palabra interna. Sí. Interna es cuando hay una diferencia. No, acá hay un compañero que se la está recontrabancando y un grupito de irresponsables que en función de elucubraciones y delirios ponen en jaque el funcionamiento de las instituciones en la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, me parece que cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones sobre... Si se está cerca de una cosa. Claro. Ahora, agradece que en la provincia de Buenos Aires tampoco parece haber, por ahora, principio de acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. Al punto tal que Mauricio Macri salió en los últimos días a decir que ya se habían ido con la Libertad Avanza los que tenían precio, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora salió el presidente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, uno de los armadores de Karina Milei, de los Menem, y demás. Bueno, el armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, descartando una coalición en ese territorio, y le apuntó a Mauricio Macri. Y dijo, chicos... ¿Qué dijo? Que a los del PRO no necesitan comprarlos porque estaban regalados. No, muy fuerte, Es la relación en qué estadio está la relación con el PRO,
que me imagino que es un conflicto a resolver, porque, bueno, hay mucho debate, lo escuchaba Macri el otro día, el domingo a la noche, en La Nación, diciendo, bueno, no queremos que pase lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires, que vamos separados, pero bueno, me están comprando los dirigentes. Bueno, Milei le respondió, dijo que muestre la factura. No sé si en la provincia de Buenos Aires vos sos el encargado de comprar a los del PRO. Digo, si tiene razón Macri, esto de que salieron a comprar dirigentes del PRO para engordar las filas de la Libertad Avanza. Yo creo que el expresidente hace rato que no tiene razón. Lamentablemente, ¿no? Creo que nosotros llevamos adelante una tarea muy genuina, él lo sabe muy bien. En lo personal, cuando ganamos en el balotaje, en noviembre del 23, yo me junté con la mesa política de la provincia de Buenos Aires y di una sola indicación. Esa indicación fue no ir a caranchar en los espacios amigos, como el PRO, como sectores del radicalismo, no ir a buscar a sus dirigentes, dejar que el proceso decante naturalmente. Hicimos eso, en ese momento ni siquiera había que comprarlos, estaban regalados. Se regalaban. Sí. Se regalaban porque querían estar con ustedes. Sí. Y no los fuimos a buscar. Dejamos las puertas abiertas para que el proceso se diera de manera natural. Y ese proceso que se da de manera natural, porque creo que tuvimos mucha consideración respecto del paso de ellos por el poder, hace que hoy, con las filas de la Libertad Avanza y el PRO, estemos en entendimiento, no digo absoluto, porque hay casos y casos, pero en toda la provincia de Buenos Aires, naturalmente, sectores del PRO se juntan con sectores de la Libertad Avanza y están tirando hacia el mismo lugar. Qué fuertísimo esto. Lo que acabamos de escuchar, yo no sé si tomamos dimensión de esto. Pero pará, porque es más que una crítica a Macri, que le quiso pegar a Macri, le termina pegando a los que se sumaron a la Libertad Avanza. Les dice regalados. Yo pensaba en Diego Santilli en la casa, escuchando esto, diciendo, sí, estoy regalado, pero tampoco lo digas así. ¡No me quemé! ¡Claro! Es tremendo esto. Bueno, así están las cosas en la provincia de Buenos Aires. Nadie se va a mover del lugar en donde está. O sea, claro. Por más que estemos escuchando esta barbaridad que estamos escuchando, además, nadie se va a mover. Es muy... Imagínate al próximo que quiera pasarse del PRO a la Libertad Avanza, después de esto que dijo Pareja. Sí, no queda bien. Quedás regalado. Literalmente regalado. Bueno, mientras tanto, a esta hora hay debate caliente en la Cámara de Diputados, hay tensión. Guillermo Francos está defendiendo a Javier Milei por el escándalo Libra. Cualquier novedad que ocurra, te vas a enterar en Maldita Suerte. Hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. Mientras tanto, ¿qué pasa en el mundo, Ori? Empezamos en Canadá, donde los liberales ganaron en las elecciones parlamentarias con en torno al 43% de los votos, aunque sin lograr la mayoría absoluta. Unas semanas atrás, unos poquitos meses atrás, los comicios parecían ganadísimos para los conservadores, pero algo cambió. ¿Qué pasó? Los ataques de su vecino, los ataques de Donald Trump, el presidente estadounidense, en materia comercial, pero también y sobre todo en materia de soberanía. Estoy esperando el momento. Y bueno, redistribuyeron las cartas. Perdóname, ¿quién ganó? No, estamos esperando todo ese momento. Pero esperá, está llegando el momento. Un poquito de suspenso, amigo. Por eso, de hecho, lo escribí al revés. Empecé diciendo los liberales porque yo vengo manejando el suspenso. Muy bien. Las y los canadienses no solamente eligieron al nuevo primer ministro, eligieron además a quien es más capaz de plantar cara al presidente estadounidense, o así al menos lo creen. Estamos hablando de Mark Carney. ¡Vamos! ¡De Canadá! ¿Ganó McCartney? ¡Vamos, McCartney, viejo! ¡Va! Primer ministro de Canadá. ¡Vamos, McCartney! ¡De Canadá! Buena elección de Mark Carney. Primer. Bien ahí. Ojalá algún community manager
ayer, haga un recorte de esto que está sucediendo en Maldita Suerte. Alguien que le avise, che, en Argentina hay un programa de radio que te festeja. te festeja vos, McCartney. Y ojalá, como dijiste ayer, que no salga ningún archivo. No, ya veo que aparece una cosa media turbia. Nosotros únicamente nos cae simpático el apellido, no sabemos nada de nada. Capaz que es un pedo. Capaz que dice ya, no sé. No sabemos. No digamos ni siquiera la palabra. Hundió un barco de inmigrantes. No sabemos por ahora nada más y que nos gusta mucho su apellido. Nos gusta mucho su apellido y lo vamos a escuchar ahora, de verdad, digo, el verdadero McCartney. McCartney. Who's ready to stand up for Canada with me? As I've been warning for months, America wants our land. Bueno, dijo una de las responsabilidades del gobierno es prepararse para lo peor y esperar lo mejor, no es el primero en decirlo. También dijo... ¿Qué más dijo? Estados Unidos ¿Qué dijo? Nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro país. Mirá vos. No son amenazas vanas, dijo el primer ministro canadiense. El presidente Trump está tratando de doblegarnos para que Estados Unidos pueda ser nuestro dueño. Esto nunca sucederá. De verdad que la cuestión de la soberanía y las amenazas de Donald Trump de convertir a Canadá en un estado adicional, el 51 en el país estadounidense, ha calado hondo y ha tenido un rol protagónico en esta campaña. Nuestra antigua relación con Estados Unidos, una relación basada en una integración cada vez mayor, se acabó. Dijo Carney, es una tragedia, pero es nuestra nueva realidad. De allí, de Canadá, les propongo que viajemos a La Haya, donde, o sea, los Países Bajos, donde la Corte Internacional de Justicia, la máxima instancia judicial de las Naciones Unidas, abrió ayer audiencia sobre las obligaciones humanitarias de Israel como gobierno, ¿no?, como país en la Franja de Gaza. O sea, sobre el incumplimiento humanitario en el enclave palestino. Recordemos que Israel viene bloqueando la entrada de ayuda a Gaza desde principios de marzo, desde el 2 de marzo. La ONU y las agencias humanitarias vienen advirtiendo que los alimentos, lo hemos hablado la semana pasada, que los alimentos y suministros se están agotando. El derecho internacional, ¿qué dice en la materia? No hay lugar a interpretación. Está prohibido utilizar el hambre como método de guerra contra la población civil. Les propongo que escuchemos el testimonio en el marco de esas audiencias del delegado palestino. Starvation is here. Humanitarian aid is being used as a weapon of war. No es el único, son varios países, son varios dirigentes los que están dando su testimonio y están pidiendo a la Corte Internacional de Justicia tomar cartas en el asunto y valorar, ¿no?, hacer una valoración de la actuación israelí del gobierno de Benjamín Netanyahu en ese asunto. ¿Qué está diciendo Amar Yassi, que estamos escuchando, que el hambre ya ha llegado? La ayuda humanitaria se está utilizando como arma de guerra. Y va enumerando una serie de señales concretas. Todas las panaderías apoyadas por las Naciones Unidas en Gaza se han visto obligadas a cerrar. 9 de cada 10 palestinos no tienen acceso a agua potable. Los almacenes de la ONU y otras agencias internacionales están vacíos. Más de 12.500 palestinos heridos, incluidos miles de niños, requieren evacuación médica. La Corte Internacional de Justicia es la que afecta a países. La Corte Penal Internacional, de la que venimos hablando, es la que juzga a individuos por crímenes de guerra o contra la humanidad, como es el caso. Hay una demanda en curso al respecto y que tiene como blanco bajo escrutinio al accionar de Benjamín Netanyahu. Para terminar, una frase de Médicos Sin Fronteras que dice: el enclave palestino se ha vuelto una fosa común para los y los palestinos y aquellos que los ayudan. Tremendo. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.